Hola, buenos días. En primer lugar, me gustaría dar la enhorabuena a la organización del Congreso por este foro tan interesante y agradecerles que hayan aceptado mi trabajo. Bueno, a modo de introducción queremos indicar que, como saben, la literatura desempeña un papel fundamental en preservar la memoria reformulada de los acontecimientos históricos de la humanidad. Y las epidemias han sido siempre temas recurrentes en creación literaria, ya que ofrecen una perspectiva alternativa sobre cómo los seres humanos enfrentan estas pruebas. En este sentido, en este trabajo hemos querido examinar las representaciones del virus, tanto biológico como informático, en la novela Pandemia de Frontier, una novela que presenta dos incidentes relacionados. Por una parte, el descubrimiento de unos cines muertos por una enigmática gripe aviar y, en segundo lugar, un ataque de un virus informático que afecta a los sistemas de justicia en París. La hibridez de esta novela, que combina las características de un género literario como el thriller con terminología especializada del ámbito científico-técnico, nos motivó a realizar un análisis terminológico del léxico biológico e informático en esta novela, con la finalidad de desarrollar una metodología de traducción de textos híbridos, literarios y científicos, y ampliar así la perspectiva de la literatura como manifestación compleja del conocimiento humano. En la siguiente diapositiva compendiamos los objetivos de este estudio con las fases metodológicas implementadas para su consecución. En primer lugar, estudiamos la terminología especializada de la novela desde una perspectiva traductológica, utilizando para ello la herramienta de análisis textual Sketch Engine, para extraer los términos clave relacionados con la terminología biosanitaria e informática. Así, posteriormente, analizamos su frecuencia y el contexto de los términos. Seguidamente identificamos los desafíos terminológicos y los contrastamos con la traducción al español realizada por Riambau en 2017. Este estudio comparativo nos posibilita evaluar las soluciones propuestas para determinar si mantienen la fidelidad al sentido original, si preservan la precisión científica y también el impacto estilístico de la obra. Finalmente, a partir de los resultados del análisis, diseñamos una propuesta metodológica para la enseñanza de la traducción de textos híbridos científico-literarios, que enriquezca la formación de los estudiantes de traducción literaria y le brinde herramientas efectivas para solventar los desafíos terminológicos inherentes a este tipo de texto. Seguidamente procedemos a explicar el desarrollo de la investigación a través de los siguientes pasos. En primer lugar, importamos en la herramienta Sketch Engine la novela original y su versión en español en formato PDF y extraemos las palabras clave de los ámbitos biosanitario e informático. Tras el análisis de los términos, los clasificamos en subgrupos según los campos léxicos. Hemos obtenido 8 subgrupos del grupo 1 relacionado con la terminología biosanitaria, que comprenden bacterias y microorganismos, genética y biología molecular, enfermedades y sintomatología, medicamentos, técnicas y protocolos, dispositivos e instrumentos tecnológicos, especialidades científicas y, por último, organizaciones. Y 4 subgrupos del grupo 2, que es el relativo a la terminología informática y que son los siguientes: ciberseguridad y delitos informáticos, programas, dispositivos y periféricos, redes y tecnología web. Posteriormente, alineamos los corpus con la herramienta LF Aligner y analizamos las técnicas de traducción de la versión española, así como la estrategia de desterminologización que ha utilizado el autor para hacer comprensible la historia. Finalmente, validamos las decisiones traductológicas a través de la búsqueda de los términos clave en el corpus que incluye la propia herramienta Sketch Engine y que son, por una parte, el español, que es Tintin 18, y también el corpus francés Tintin 20, y otras fuentes de referencia como pueden ser la base de terminológica IATE o diccionarios especializados. En relación a los resultados obtenidos para los términos del ámbito de la informática, presentamos en la tabla 1 los términos más representativos. Cada término se acompaña de su correspondiente traducción al español de la versión de Riambau y la técnica de traducción utilizada. Como puede comprobarse, la opción más frecuente en la traducción de términos informáticos es el préstamo, con un porcentaje del 53,3%. Esto contrasta con el uso de equivalente acuñado, un 33,3%, y amplificaciones y transliteraciones de un 6,6% respectivamente. Con respecto a los préstamos, la tendencia es el mantenimiento de préstamos puros, decisión que respaldamos, ya que se validan con las recomendaciones de mayor frecuencia y uso extendido recogidos en los diccionarios de la RAE.
Varios de los términos han podido ser trasvasados mediante equivalentes acuñados, que no solo vienen referenciados en diccionarios y bases de datos especializados, sino también en algunos de carácter general, como pueden ser, a modo de ejemplo, cheval de Troie, el troyano, logiciel, el programa o clé USB, que es la memoria USB o llave USB. Esta última de preferencia al sinónimo pendrive. Queremos mencionar en concreto la traducción de términos compuestos como antiradar en francés, cuya traducción literal sería antirradar con doble R. No está registrada en el diccionario, por tanto, vemos muy conveniente la elección del traductor al utilizar la expresión multipalabra inhibidor de radar. Solo queremos hacer una observación, la preferencia del traductor por el préstamo puro joystick en lugar de traducciones como por ejemplo palanca de mando o mando. Consideramos que el término más generalizado como mando de videojuegos sería mucho más apropiado. Con respecto a los resultados del análisis léxico del ámbito biosanitario, queremos destacar que en el texto se presentan las siguientes ideas principales relacionadas con la utilización de términos técnicos y su equivalente en el contexto de la novela. Las técnicas más utilizadas en la versión española para traducir términos técnicos son el equivalente acuñado y el uso de tecnicismos correspondientes. Estas técnicas se aplican en función de la etimología latina y griega de los términos. Algunos ejemplos de tecnicismos son la Xenopsila keopis o pulga de la peste, la bacteria Pseudomonas aeruginosa y la enfermedad infecciosa anthrax. Vemos algunos ejemplos de acrónimos y siglas alfanuméricas, como por ejemplo el SIDA-A, que hace referencia al síndrome de inmunodeficiencia adquirida de adulto, o el H5N1, que es la denominación del virus de la gripe aviar. Por otra parte, aunque algunos equivalentes acuñados como genoma y virología se pueden encontrar en diccionarios generales, se requieren bases de datos multilingües para el traslado de términos como mixomatosis, leptospirosis, ciclosporina o espectrómetro de masa. También consideramos significativo referir ciertos culturemas como biotox o Vigipirat, que hacen referencia a planes de vigilancia y protección contra amenazas terroristas o bioterrorismo. Para facilitar la comprensión del discurso especializado, el autor utiliza diversas técnicas, como son, por ejemplo, las notas a pie de página que aclaran siglas y acrónimos, así como explicaciones, aclaraciones o banalizaciones que se integran en el texto principal de la novela. Las técnicas principales son las siguientes. En primer lugar, el uso de explicaciones, es decir, los términos especializados se presentan en la obra acompañados de comentarios, cuyo propósito es facilitar la comprensión del lector, sobre todo no especialista. En segundo lugar, la secuencia discursiva tripartita de vulgarización, es decir, que consiste en presentar el discurso especializado, seguido de una pregunta inocente de uno de los personajes y finalmente una respuesta en discurso divulgativo que favorece la comprensión. Por último, la explicación directa. En ocasiones, la explicación de los conceptos se realiza directamente en el texto, asumiendo que los personajes que escuchan, así como el lector, desconocen la terminología especializada. El análisis anterior que hemos utilizado para constatar la representatividad de la terminología especializada en textos literarios conduce a presentar una propuesta metodológica para la enseñanza de textos híbridos científicos literarios en el aula de traducción literaria. En esta diapositiva recogemos los principales aspectos contemplados y que son los siguientes. En primer lugar, la selección de textos adecuados que contengan terminología especializada en áreas como la ciencia, tecnología, medicina, etc. y que presenten una hibridez terminológica literaria. Realización de actividades de lectura comprensiva con enfoque traductológico, donde se aborden los desafíos terminológicos y se promueva la discusión y el análisis de texto. También integración del análisis terminológico utilizando recursos como diccionarios especializados, bases de datos terminológicas y herramientas para la extracción y comparación de términos de un corpus. La utilización, por ejemplo, de la herramienta Sketch Engine para el análisis textual, que identifica patrones lingüísticos, colocaciones y concordancias relevantes, tanto en el idioma de origen como en la traducción. En una fase posterior, proporcionar una retroalimentación individualizada sobre las traducciones realizadas, destacando los aspectos terminológicos y literarios, y realizando evaluaciones de carácter formativo y sumativo para verificar la adquisición de competencias terminológicas y traductológicas. Por último, otras recomendaciones pueden ser disponer de recursos adicionales como material de lectura complementario, ejercicios prácticos, ejemplos de traducciones y el apoyo de un docente especializado en traducción literaria y terminología. A modo de conclusión, queremos destacar que en este estudio hemos puesto de manifiesto que los traductores literarios se enfrentan a menudo a desafíos terminológicos en áreas especializadas como la ciencia y la tecnología, un desafío notable a tenor de que la traducción literaria no se considera como una forma especializada de traducción.
Por tanto, el traductor literario debe demostrar un dominio de habilidades y recursos asociados a la traducción especializada, como la capacidad de documentación, uso de recursos tecnológicos, además de habilidades terminológicas, lingüísticas, literarias y pragmáticas para lograr una traducción funcional. Por ello, hemos presentado esta propuesta metodológica de carácter didáctico para el estudio y traducción de estos textos híbridos en el aula de traducción literaria. En esta diapositiva y la siguiente dejamos las referencias bibliográficas que hemos utilizado para este trabajo. Y por último, agradecerles su atención.